Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. ¿Qué documentos necesito para emigrar y estudiar fuera de Venezuela? Bueno, primero que nada amigos, comparto los siguientes tips, aclarando que son solo mi opinión y basado en experiencia personal. Aclaro también que todos estos trámites los realicé hace un tiempo. Puede que a la fecha de publicado el video o cuando ustedes los vean, algunos procedimientos hayan cambiado ya. Y bueno, primero que nada los documentos de educación básica, en el caso de los menores de edad. ¿Qué documento necesitan? Certificación de sexto grado y las notas, en el caso de estar ya egresados. O la constancia de grado, en el caso de estar cursando aún básica el menor de edad. Esto lo van a solicitar ante la institución educativa, donde cursó estudios. Lo van a certificar por la zona educativa. Esta parte, si te graduaste antes del 2010, obvienlo. La legalización hasta el momento no es requerida y la apostilla por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto es en el caso de educación básica hasta sexto grado. Ahora, documentos de educación media y diversificada que se recomiendan: título de bachiller y nota certificada. En el caso de estar graduado, por supuesto, las notas certificadas hasta el año que haya cursado. ¿Lo van a solicitar dónde? En la institución educativa donde cursó estudios. Las certificaciones van a realizar por el Ministerio, por la zona educativa del Estado. La legalización hasta el momento no requiere y la apostilla ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ojo con esto. Si ustedes se graduaron antes del año 2010, si no me equivoco más o menos ese año, cuando los formatos eran República de Venezuela y no Bolivariana, deben pasar obligatoriamente por la zona educativa también antes de legalizar o apostillar por el Ministerio de Educación, ya que ellos le pegan un sello de validación a estas notas, incluso al título. Si el título dice República de Venezuela, también ellos lo certifican. Este es muy importante. Este paso deben de realizarlo sí o sí. Ahora, ¿qué documentos universitarios necesitamos? Ojo con esto: título pergamino, notas certificadas, pensum de estudio, programas de materias. Estos documentos los necesitan de manera obligatoria. ¿Qué organismo lo emite? Universidad o instituto público o privado donde cursaron estudios. La certificación por el rector de la institución, la legalización o GTU, Ministerio de Educación Universitaria, y la apostilla por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí les aclaro algo. Hasta hace poco tiempo, calculo que creo un año o menos, eh, los títulos de educación de universidades o institutos privados no hacía falta pasarlo por GTU. Esto ahora, si no me equivoco, es obligatorio. Los títulos antes de educación privada, universitario o a nivel de TCU iban directamente a apostilla. Esto lamentablemente ya no, igual que los públicos deben pasar también por el GTU. De todas maneras les recomiendo verificar esta información. Ojo con esto también: el personal de salud, medicina, enfermería deben anexar los siguientes documentos: prácticas profesionales y servicio comunitario. ¿Ante qué organismo lo van a solicitar? Instituto, universidad, público o privado donde cursaron estudios. Se lo va a certificar el rector de la institución y la legalización ante el Ministerio de Educación Universitaria. Y la apostilla, Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto es muy importante. Se lo van a exigir en el exterior. Bueno, estimados amigos, ¿qué otras recomendaciones mínimas les puedo dar y tener en cuenta? Primero, tratar de salir del país con cédula de identidad vigente. Entiendo perfectamente que el costo del pasaporte y de la prórroga es excesivo para algunas personas, para muchos, para la mayoría no podemos pagarlo. Pero intenten salir por lo menos con su cédula original y vigente. Traten de llevar este documento. Llevar también, en segundo punto, segunda recomendación,
los antecedentes penales no mayor a 90 días. Se recomienda solicitar estos de último ya que el trámite es inmediato y tanto la solicitud como la apostilla continúan todavía siendo gratuitas. Tengo entendido que están por cambiarlo lamentablemente, pero hasta el momento sigue siendo gratuito. Les recomiendo también solicitar la partida de nacimiento y llevarla legalizada y apostilladas. Ojo con esto. ¿Pueden apostillar la partida de nacimiento en el extranjero? Sí, pueden apostillarla. Más, como les explico, debe estar ya certificada y legalizada en el país. Es decir, se la pueden llevar sin apostillar, pero no sin legalizar porque no la van a lograr legalizar en ninguna embajada venezolana. Aparte de que no en todos los países las embajadas venezolanas se encuentran apostillando documentos. Ojo, y este trámite está bastante costoso en el exterior. Les recomiendo también llevar su licencia de conducir, llevarla apostillada si la tienen. Y aparte de todo esto, recuerden siempre, no es que porque llevo mis documentos, por ejemplo, el bachillerato, puedo ingresar directamente a una universidad en el exterior. Lo puedo llevar todos los documentos legalizados, apostillados, perfecto. Más, el 90% de los países solicitan convalidar estos documentos ante su ministerio correspondiente. Colombia, Argentina, Chile. Uno debe proceder, depende del país, uno debe realizar ciertos procedimientos para legalizar en ese país y convalidar, por ejemplo, mis estudios secundarios diversificados para poder cursar una carrera o mis estudios universitarios a nivel de TCU para continuar una licenciatura o una ingeniería o incluso para iniciarla desde cero. Esto es muy importante a tener en cuenta. El hecho de que lleven sus documentos no significa que van a llegar de una vez estudiando. Deben de realizar los trámites de legalización y apostilla de cada país donde emigren. Corrijo, donde lleguen. Y les pido, si la información te es útil, por favor dale like al video y suscríbete al canal. Muchas gracias amigos, hasta el próximo video.